Bien, ya estamos aquí. Muchas gracias por su presencia. Salvador Frausto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Jorge, Marta. Un gustazo arrancar la semana con ustedes y con la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Marta Olivia, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto empezar la semana con excelentes compañeros Julio, Jorge, Salvador. Buena tarde y a todos los seguidores de este gran canal. Gracias. Jorge Meléndez, buenas tardes. Igualmente, para acortar, porque tenemos muchas cosas que tratar. Abrazo a los tres y a los demás. Bueno, vamos a los temas que hay mucho que hablar, mucho que decir. Vamos, ayer hicimos una transmisión especial en la cual estuvo Marta Olivia López y les decíamos, vamos a tratar de hacer más activa la plática, con más interacción para darle más fluidez porque hay muchos temas pendientes. Vamos a iniciar con Jorge Meléndez. Jorge, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que sucedió con el debate de ayer? ¿Qué te llamó la atención especialmente? Varias cosas. Primera, que ya esperábamos que iba a ser Xochitl y volvió a tropezar varias veces. Incluso no respondió lo de Atenco, no respondió cómo ella posibilitó, estando en los pueblos indígenas, que abrieran mineras en contra de los pueblos originarios, ella que dice que defiende todo eso, y además dijo, hasta en este sexenio me han dado una serie de negocios. Antes ya le había dicho Claudia Sheinbaum que eso de ser empresaria y ser funcionaria, pues es un despropósito y un delito incluso. O sea, ella fue a atacar, atacar, atacar. Quizás Jorge Castañeda, en un artículo que hizo en Universal, se lo dijo muy claramente, no la dejes hablar, ataca, 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 y lo hizo. Segundo lugar, me parece que Claudia estuvo en su papel, pero en ocasiones cuando es tan virulento el ataque, pierde un poco la compostura. Yo creo que no tiene nada que responderle a esta señora, Sí. que le pudo haber sacado que su abuelo, que nació en Cataluña, se robó un lápiz una vez en la primaria, porque esas son sus formas de atacar. Es decir, ella sí dice, con mi hijo no se metan, pero Sí. ella empieza a decirle, bueno, tú tuviste una pareja, en fin. Ella ataca de todo por todo, pero quiere que a ella la toquen con algodones, la Claro, cuiden y la ensalcen. claro. Yo creo Vamos. que todo bien, Claudia, pero en momentos yo la sentí un poco fuera de balance porque no es lo suyo. Y en Bien, tercer lugar, y para no expandirme, a mí me gustó Maínez, como le dicen, porque ya el sí. Álvarez, que yo decía, ¿por qué no dicen Jorge Álvarez Maínez? Seguramente él dijo, díganme Maínez. Tuvo, desde mi punto de vista, dos aciertos importantes. Uno, esto que se está discutiendo en la socialdemocracia en Europa de la primera infancia, ver todas las cosas desde la primera infancia y desde ahí partir para adelante. Y segundo, decirle a la señora Xochitl toda una serie de cuestiones que hizo con Felipe Calderón y demás, y ahí me quedo porque hay otras cosas más que quisiera abordar después. Bien, Salvador Frausto, ¿qué opinas del debate? ¿Qué te llamó la atención especialmente? Sí, a mí me parece que Claudia Sheinbaum eh, mantuvo su posición de liderazgo dentro de la carrera presidencial, que resistió los ataques de Xochitl, que efectivamente pues fue mucho más aguerrida que en el primer debate, se mostró, me parece que más ella, más con su estilo, incluso con ese estilo un tanto, digamos,
argüendero, digamos, confrontacional, esa Xóchitl que se encadena ahí en el Congreso, que se disfraza de dinosaurio, muy aguerrida, pues. Pero en cuanto a Claudia, me parece que resistió los embates y siendo la líder, me parece que mantiene su liderazgo en la carrera presidencial con una talante presidencial en su manera de exponer, sin voltear a ver a la contrincante que está muchos puntos atrás de ella. Me parece que los ganchos, sobre todo el llamarle la prianista, por ejemplo, me parece que cada que lo menciona nos hace recordar a las audiencias pues una característica muy de mucha fragilidad y debilidad de Xóchitl. Y Xóchitl, al mostrarse más aguerrida y más ella, me parece que detuvo su caída, que le habló a su público, que trató de reconquistar incluso a los empresarios, les coqueteó, les dijo que los va a apoyar, sacó a cuento el tema del aeropuerto de Texcoco para recordar esta demanda de las clases altas. Y en el caso de Álvarez Maínez me parece que avanzó 2 o 3 pasos, a ver en cuántos puntos se reflejan las encuestas, pero me parece que por ahí Álvarez Maínez, al hacer propuestas, al poner ciertos temas, como dice Jorge, los de la infancia, temas del medio ambiente, en atacar estratégicamente a las dos competidoras, me parece que tiene un pequeño avance. Y finalmente cerraría el asunto diciendo que en la medición que hicimos a través de herramientas de inteligencia artificial, de qué sintió la gente durante el debate, que lo hicimos en tiempo real, estas mediciones a través de Millenia, la mejor evaluada fue sin duda todo el tiempo, durante todo el debate, Claudia Sheinbaum tuvo 70% de reacciones positivas frente a todo lo que iba diciendo y 15% de reacciones negativas. En cambio, Xóchitl tuvo 60% de reacciones positivas, que es mejor que lo que tuvo en el debate pasado, y tuvo 25% de reacciones negativas o de interacciones negativas, que también es una reducción con respecto al debate pasado. Es decir, hay una mejor evaluación de ella. Y finalmente, Jorge Álvarez Maínez tuvo una evaluación de 65 puntos a favor y de 15 puntos en contra. Entonces, digamos que, aunque parezca paradójico, los tres ganaron con respecto al de primer debate, pero unos ganaron más que otros. Me parece que la líder se mantiene como líder, del segundo lugar detiene su caída y avanzará unos puntos. Eso quiere decir que convencieron a sus bases, a los que no estaban tan seguros, y me parece que sí van a bajar los indecisos y que por ahí estarán repartiéndose ya algunos puntos los tres aspirantes a presidente de México. Bien, Salvador. Marta Olivia López, ¿qué nos dices? ¿Qué te pareció más relevante del debate de aspirantes presidenciales de anoche? Sí, además de que estuvimos intercambiando anoche a bote pronto ahí un poco, a mí me parece que hubo varios momentos interesantes, un golpe, un gancho que le dio Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum fue eso de la candidata en las mentiras. Y eso y lo repetía a la menor provocación y hacía esto, a mí me parece como que era como cuando ella de manera machista y misógina se la pasa criticando a Claudia Sheinbaum diciendo que tiene quien la mande y que ella no tiene criterio y demás, que solamente viene a hablar lo que le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues me parece que se contradice porque con este mensaje de ella obedeció a no sé quién, a sus asesores de tú di candidata a las mentiras. Lo que sea, hablan de estrategias, hablan de seguridad, hablan de economía, tú di candidata a las mentiras, déjalo, tú tienes que repetirlo 1000 veces para que alguien te pueda creer, pero bueno, yo creo que difícilmente alguien lo podía creer. Sí, su mensaje fue directamente para los que ya están con ella,
para los que ya están convencidos de su actuación, que ya son para sus leales. Me parece que le faltó hablar a los indecisos e independientes que tradicionalmente no se van con el que golpea. Entonces eso es importante. Y bueno, ya pasado el furor de las primeras horas post-debate, me gustaría hacer una analogía futbolística, en la medida de lo posible, de qué me dejó el segundo debate presidencial. Llegaban las candidatas y el candidato con un resultado que pareciera final, a pesar de que están todavía en el minuto 65 del partido. En primer lugar, pues Sheinbaum, quien tiene una cómoda ventaja de 3-0 sobre su rival más cercana. Para algunos conocedores del fútbol, un 3-0 es un resultado abultado y casi definitivo, pero que se puede remontar siempre y cuando él o la rival cumplan con una serie de factores a su favor. ¿Cuáles serían estos? Primero, manejar bien el tiempo, sabiendo que el partido se juega por lo menos hasta el minuto 90, si es que el árbitro no decide agregar minutos de reposición, y en este caso el partido se acaba el 2 de junio a las 6 de la tarde en nuestro país. Durante lo que resta del partido, el equipo, la rival que busca remontar, necesita aprovechar las ocasiones que tiene, jugar bien con el resto de sus compañeros, no tratar de hacer actos heroicos, pero sí meterle intensidad y garra para que eventualmente pueda anotar el primero de los 3 goles que necesita para empatar el marcador y eventualmente buscar la victoria. Pero aquí me parece que es donde le falló a Xochitl. Sabiendo que estaba en el minuto 65 del partido, apenas pudo, con una actitud retadora y bravucona, mandar un par de centros al área que no terminaron en disparos al arco. Fueron más bien suspiros de lo que pudiera pasar si la senadora con licencia fuera una buena oradora y sobre todo sustento en sus argumentos. Y eso es eventualmente lo que considero que va a pasar de aquí a que acabe el partido. Una rival que insinuará que quiere ganar el partido, pero que no tiene ni el talento, ni el físico, y mucho menos el intelecto para hacer que su equipo se llene de vigor y energía para empatar. Y así a lo mucho veremos un resultado final de 3-1 o un 3-2 engañoso que haga ver como si el equipo perdedor hubiera tenido la oportunidad de igualar o ganar la contienda si hubiera tenido más tiempo. El tercer debate es el próximo 19 de mayo. Será el minuto 85 del partido, llamado Elección de México. Y ya para entonces el segundo lugar debería de haber empatado el marcador en vías de la remontada. Por lo que se ve, ya queda muy poco tiempo. Es muy difícil que suceda. No hay, la afición a su favor no la tiene para que la aliente o que logre lo que desde un principio se antojaba bastante difícil, quitarle el campeonato a la contendiente de Morena. De MC, Movimiento Ciudadano, solo diré que es como el caballo negro de este partido, alguien por quien la afición no daba muchas esperanzas, así que cualquier cosa que haga ya es un resultado favorable para el equipo naranja. No, bueno, Marta Olivia, pues ahora sí con este símil futbolístico ya nos quedó todo muy claro y además con el gusto de darte la bienvenida a la Crónica Deportiva, Marta Olivia, muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero pedirles, es un minutito y algo más de Xóchitl Gálvez, que en su cuenta de X comparte esto, lo vamos a poner para que escuchemos pues el talante que tiene hoy Xóchitl Gálvez. Adelante, por favor. Y todo el mundo te da consejos. Todo el mundo te dice qué hacer, cómo hacerlo. Unos, párale una madrina. Otros, no, queremos oír puras propuestas. Y bueno, tú escuchas y dices, bueno, pues yo voy a hacer lo que creo que debo de hacer. En el pasado debate llevaba tanta información, quería hablar de salud, de educación, había estudiado demasiado. Y luego con las preguntas, no hubo bolsa de tiempo, no pude. Entonces creo que aprendí. Y esto, chavos, es algo muy importante. Uno tiene que aprender, te tienes que levantar. Obviamente retomé mi huipil. Creo que lo mío no es el traje sastre apretado. A lo mejor puedo poner uno pero que esté guanguito. Que por cierto me llama la atención como los de Morena, su insulto favorito es botarga. Y no me siento mal, O sea, no me ofende. Y yo estoy segura que ganamos el debate, no solo porque estuve muy audaz, asertiva, sino porque es la realidad. Es la realidad. Claudia no pudo contestar, por ejemplo, el tema de la extorsión. Tardó 4 meses en hacerse el huipil que traía ayer, es similar al que traigo ahorita, y bueno, me sentí súper yo. O sea, la verdad es que
nunca me sentí como muy contenta con el traje sastre. Y bueno, sí me preparé. ¿Y qué fue lo que ganó en el debate? La verdad. Todo lo que dije, tengo cómo probarlo. Todo, absolutamente todo. Nos regalan una breve comentario sobre este tema cada uno. Jorge Meléndez, por favor. En primer lugar, pues empieza a aprender muy tarde. Lleva muchísimos años en esto y ella se autodefine como empresaria. Haya estado con Vicente Fox, haya sido delegada o alcalde, como se llama, y no aprendió política. Ahora quiere aprenderla y la analista del fútbol, Ana Olivia, nos da una precisión de que si yo me voy a meter a jugar fútbol y paso 65 minutos o 70 tratando de aprender y a los 70 ya aprendí, pues realmente ni siquiera voy a empatar, como decía Marta Olivia, perdón, en lugar de decir la Marta Olivia, sino voy a quizás a remontar un poquito, pero seguramente a perder lamentablemente. Bien. Salvador Frausto, ¿qué opinión sobre esta postura de Xóchitl Gálvez? Bueno, se trata de mostrar ganadora, auténtica, está obedeciendo a una nueva estrategia. Coincido con Jorge en que aprendió tarde a ser auténtica. A mí me parece que fue auténtica en este segundo debate y siempre eso funciona mejor en la comunicación política. Sin embargo, me parece que le está hablando a su público, que ella ya dimensionó y sus nuevos asesores principales, que son Ildefonso Guajardo y Enrique de la Madrid, y en cierta medida Alito Moreno, la convencieron de ir por su 30%, por su 35% a lo sumo, y que tiene que hablarle a esos electorados, porque en las encuestas de la semana pasada, de los días recientes, había perdido entre 2 y 4 puntos, es decir, ya estaba muy preocupado en el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez en la posibilidad de que se desfondara en las encuestas, y ya la presión por parte de los líderes de los partidos de mover el dinero de la campaña hacia lugares como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, es decir, apostarle con más decisión a la campaña de Taboada y para tener más posiciones en el Congreso. Esa presión nos indica por qué le habló a los empresarios, por qué le habló a su público, al público prianista, por qué se enorgulleció de mencionar al PRI, al PAN y al PRD, es porque necesita asegurar su voto duro, y ahí me parece que ya no se va a mover Xóchitl, tiene que amarrar su 30-35% y detener la caída que indicaban las encuestas. Un dato que es muy fuerte para cerrar mi comentario es el tema de cuánto dinero le ha invertido a las redes sociales. Publicaba hoy el tema de que había invertido solo en Facebook y en Instagram 22 millones de pesos en los últimos 3 meses. Eso es más del doble de lo que ha invertido Álvarez Maínez y más de 5 veces lo que ha invertido Claudia Sheinbaum en esas 2 redes sociales. Pero en el gasto total en redes sociales de Xóchitl son 75 millones en los reportes que ha dado al INE, y son 25 millones lo que ha gastado Álvarez Maínez. Y sin embargo, gastando 3 veces más que Álvarez Maínez, tiene mucho más éxito Maínez, centavo por centavo, que el éxito que está teniendo en redes sociales Xóchitl Gálvez, porque no domina en ese terreno y no termina traduciéndolo en intención de votos, Julio. Bien. Marta Olivia, por favor, tu comentario sobre este video y esta actitud de Xóchitl.
Siempre es de reconocerse la autoestima que necesitamos las mujeres, y me parece que Xóchitl va muy bien elevando su autoestima. El problema es que me parece que hay una gráfica, hay una estadística ayer de casas encuestadoras donde hablan quién ganó el debate ayer y la dejan salvo Ya se nos congeló. fuerte, Sí, pues porque no corresponde a la realidad. Ya no está, ella quiere escuchar solo una versión, solo una parte, y bueno, yo creo que ahí es peligroso con sus asesores y su equipo, porque se está perdiendo creyéndose lo que le están diciendo su equipo cercano, sin que sea esta la realidad. Y esto puede ser grave porque viene la elección y vienen los resultados, eso que dice Salvador, 30-35% que busca. Si es menos, no va a tener de qué manera va a poder defender eso. Entonces, como mujer digo, qué bueno, muy bien, que uno se la crea y que lo haga siempre y cuando haya sustento de por medio, que me parece que en este caso no lo hay. bien, muchas gracias. Bueno, pues a reserva de lo que quieran agregar sobre el tema del debate, creo que podemos pasar a otro tipo de temas que están pendientes. En particular me llama la atención, Jorge Meléndez, y te pediría tu opinión sobre este tema, el hecho de que, pues pareciera que ha pasado enorme, mucho tiempo desde el asalto a la embajada mexicana en Ecuador. Lo cierto es que siguen los señalamientos de México en la Corte Internacional de Justicia, y ahora Ecuador demanda a México ante la propia Comisión Corte Internacional de Justicia, demanda a México, le acusa de dar indebidamente asilo político, y bueno, pues sigue todo este jaloneo. ¿Cómo ves el tema, Jorge Meléndez? Sí, nada más dos reflexiones antes. Sí. El señor Álvarez Maínez dijo el cártel inmobiliario. Y entonces yo digo, bueno, el Instituto de la Ciudad de México dice que no se puede hablar. Y el Instituto Nacional Electoral no dice nada. Ahí tenemos un problema entre este tipo de cuestiones. Y en segundo lugar, la señora Claudia Sheinbaum tuvo un superacierto, diciendo no voy sola. Y jaló a Clara Burgada, que tiene problemas en la distancia con Santiago Taboada, y a Rocío Nale. Esas eran las dos cuestiones que yo quería decir sobre esto. Y sobre el caso Ecuador. El caso Ecuador, pues está cantadísimo. Hasta el señor Almagro y hasta el señor Bukele, que se abstuvo, condenaron a Ecuador. Ahora resulta, y lo dijimos aquí, Julio, que los que estaban adentro de la embajada, el señor Jorge Glass, el señor Escudero y todos los demás, golpearon a la policía ecuatoriana. Esto es algo que yo he visto durante años y seguramente ustedes se acordarán. En algunos lugares llegaba la policía a reprimir, desde Salvador Atenco, que salió a colación, hasta otros lugares, y después en los diferentes medios se decía que los campesinos enardecidos casi mataban a los policías. Estamos pues en un juego de mentiras que no lo cree ni el señor Biden, que conste que está en problemas porque en más de 100 universidades y hay 40 detenidos, hay una rebelión por por el bombardeo en contra de Gaza. Bueno, eso no lo cree ni el señor Biden, por eso ya ni habla de aquello. ¿Qué es lo que está haciendo Ecuador? Pues yo diría, con todo respeto para Marta Olivia, como un sochilismo al contrario.
o en ese sentido. Quiere decir, yo soy la que he recibido los favores, los apoyos y demás, pero yo te acuso a ti de mentirosa, de esto, de aquello y lo demás. Yo creo que sí, las mujeres, y hay que los hombres también ver la autoestima, pero tampoco se puede salir con una retahíla de cosas en donde lo único que se dice, y ya lo había dicho Claudia Sheinbaum, bueno, si hay esto, pues que vaya ante la autoridad y lo diga. Ya fue ante la autoridad de todos los niveles México, y ahora Ecuador quiere decir, no, es que las cosas fueron de otra manera, vamos a demostrarlo. Pues no van a demostrar nada y va a seguir la condena contra Ecuador. Bien, gracias Jorge Meléndez. Marta Olivia, hay varios temas que están pendientes y antes de que se nos vaya el tiempo te querría pedir tu opinión acerca de lo que está sucediendo en este tema específico de lo que se pretende que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Tamaulipas, pueda regresar a tener la candidatura que el Tribunal Electoral ya decidió que no debe de serle asignada, pero ahora en un alegato jurídico sus abogados aseguran que hay las condiciones para que él pueda mantener su derecho a votar y ser votado. ¿Qué nos dices, Marta Olivia? Sí, hay una respuesta que hace hoy el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna, también diputado federal, y él dice clases, 3 lecciones básicas de derecho constitucional. Número 1, las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas. Número 2, la suspensión de un juez de distrito no puede revocar una sentencia del Tribunal Electoral. Y número 3, las suspensiones de los jueces de distrito no son definitivas, son impugnables. Es decir, a pesar de esta estrategia que arma a Javier Cuello Trejo y compañía a favor de Francisco García Cabeza de Vaca, para que lo vuelvan a registrar como candidato a diputado plurinominal, pues simple y sencillamente, constitucionalmente, no es legal. No se puede hacer ya nada porque ya se dijo que no. Y también en lo que dice en su tweet que te acabo de mandar por ahí, dice, este diputado federal, representante del INE, dice que ya fue analizada las suspensiones en la sentencia que dio el Tribunal Electoral y pues señala que es prófugo de la justicia. ¿Por qué prófugo? Pues porque es un personaje que desde el 27 de septiembre del 2022 no pisa territorio mexicano, porque tiene 2 órdenes de aprehensión, las que conocemos públicamente, que están en proceso, son suspensiones, pero no hay ningún detalle que hable de que son definitivas. Y este es algo importante, Julio, porque en esta información que nosotros manejamos desde en un 2x3, no hay ningún dato que señale que no hay ningún dato que diga el número de expediente, por ejemplo, el número de expediente, el número de amparo. Entonces, me parece que es una estrategia del equipo legal de García Cabeza de Vaca para, pues, asirse a esta candidatura. Y yo me preguntaba hace un par de días, ¿para qué quiere la inmunidad Francisco García Cabeza de Vaca? ¿Para qué? ¿Qué es lo que se está jugando ahora? Y lo escuchaba hoy por la mañana en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, donde lo calla 3 veces, donde es muy abrupto y donde lo que se nota es desesperación de lograr a cualquier costa la candidatura. Y para cerrar, hay un detalle que no se entró a profundidad en este fallo del Tribunal Electoral, que es la doble nacionalidad. No, si alguien quiere acceder a un cargo de elección popular, no puede tener la doble nacionalidad.
el señor se encuentra autoexiliado en los Estados Unidos. Tendría que renunciar a esa nacionalidad para tener derecho a ser representante popular en México, ¿no? Entonces, mientras no renuncie, mientras no regrese, ese es un detalle que no han analizado en el Tribunal Electoral y yo no sé todavía por qué Morena no ha hablado de esto, solo se circunscribieron a las órdenes de aprehensión. Bien, gracias. Permítanme un poquito compartir con la audiencia esta extraña experiencia que estamos teniendo en estas horas recientes relacionado con el trabajo que hicimos ayer, de un trabajo en el que participaste, Marta Olivia, que es el de organizar y hacer un análisis previo del debate de aspirantes, luego la transmisión completa del debate y luego el análisis que hicimos posterior. Fue un programa de 4 horas y media. Primero nos lo ha impugnado Univisión y ya peleamos, defendimos, exigimos, señalamos, pusimos una etiqueta, no a la gandalle de Univisión. Pregunté en el propio INE cuáles eran las posturas, qué sucede con que alguien quiera apropiarse y decir que es dueño de un material que produce un órgano del Estado mexicano como es el INE. Bueno, pues resulta que por extraña, claro, terminamos a las 2:30 de la mañana, recortamos las partes que estaban impugnando, ahora sí que por lo pronto las quitamos para que no nos quiten la monetización que es legítima, que es de lo que vive este programa, de las donaciones y de la legítima monetización. Bueno, pues ya la libramos. A la 1:10 de la tarde apareció nuestro programa sin problema, es decir, como que nos perdonó Univisión. No le damos las gracias porque estábamos exigiendo que así fuera. Pues ahorita nos acaban de avisar por correo electrónico que ahora quien denuncia y demanda que ese material es de ellos es Telemundo y que entonces no procede la monetización de nuestro programa, que pasa a Telemundo, que es dueño de material que usamos ayer, que es material del que efectivamente puso en su señal oficial el INE. Y a veces me siento como en aquellas historias priistas clásicas del ratón loco que te mandaban a un lado y a otro y te engañaban de una manera y de otra, porque así andamos. Nos dicen una cosa, nos dicen otra, ya libramos lo de Univisión y ahora Telemundo es el que dice que es propietario de esos derechos. En fin, les avisaremos cómo va esta historieta de tecnologías y agandallas. Salvador, perdón, Julio, y también quiero comentar algo rápidamente al respecto. Por ejemplo, en las redes sociales, Facebook o YouTube, tienen una biblioteca de sonidos y de audios, y entonces nos los muestran a quienes manejamos las páginas como libres. Pero mañana, por ejemplo, lo que está pasando mucho es que mañana Panchito Pérez dice que ese audio es de él. Sí. Entonces te empiezan a desmonetizar de hace 1 año, 2 años, 3 años, del tiempo que sea. Solo esto es para denunciar, esto es bien arbitrario. Yo ya me cansé de pelear y estoy impugnando toda la vida porque no puede ser que las mismas plataformas pongan, por ejemplo, en el caso de sonidos libres y después cualquier persona dice es mío y son mis derechos y quiero parte de la monetización o nos desmonetiza. Nada más para... Sí, Marta Olivia, hay un pirataje en ese sentido. Inclusive si cualquiera de nosotros ahorita tomamos cualquier video de cualquier cosa y lo colocamos y es de interés periodístico, a veces nos dicen, ¿por qué no reproduces esto si yo te lo estoy enviando, si yo lo tomé? Porque sucede que ese pirataje anda buscando material para registrarlo como propio y que las monetizaciones queden para ellos. Bueno, pirataje, pero que empresas consolidadas, empresas institucionales hagan este mismo jaloneo y este mismo intento de pirataje resulta sumamente complicado. En fin, pues vamos a seguir adelante, pero sí se siente como atraco a mano armada, a mano tecnológica armada, como robo en despoblado. Pero bueno, Salvador Frausto, han tenido llamada telefónica el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden de Estados Unidos y han dicho que han instruido a sus equipos para que se apliquen y para que hagan que haya menos cruces de migrantes hacia Estados Unidos. ¿Qué opinas de todo esto? Es decir, reducir la migración.
¿Qué opinas de todo esto, Salvador Frausto? Sí, pues estamos ya en la campaña presidencial, en realidad en Estados Unidos, y Joe Biden, pues me parece que tiene que poner sobre la mesa este asunto de la migración, aunque la posición más ruda venga del lado de Trump. Me parece que Biden está tratando de mandar el mensaje a sus electores de que puede ponerse de acuerdo con el presidente López Obrador para tener mayor colaboración y reducir aún más los filtros, los controles que está poniendo nuestro país para que lleguen menos migrantes hacia los Estados Unidos. Y pues el presidente López Obrador me parece que está en un problema. México en general está en un problema frente a estas elecciones allá en Estados Unidos, porque o entra en colaboración con Biden para, digamos, echarle un poco la mano, o deja correr las posiciones. Si entrara en un pleito abierto con Biden, estaría favoreciendo a Donald Trump. Así que los cálculos de estos diálogos tienen que ser manejados con muchos pinzas, con mucho cuidado, porque cualquier desviación hacia o señal de ruptura, de enojo, de no colaboración con los Estados Unidos, por lo pronto no le desfavorecería a Joe Biden de cara a las elecciones en aquel país. Entonces, sí, vamos a estar viendo, me parece, de aquí en adelante una relación tensa, complicada, entre México y los Estados Unidos. Y por otra parte, bueno, pues México tiene cierto margen de maniobra en la relación con ceder un poco en este diálogo con los Estados Unidos, concretamente con el gobierno demócrata, porque, bueno, pues las elecciones parece que están ya resueltas en la cuestión presidencial en México. Bien, gracias. Vamos enseguida, vamos con Jorge Meléndez. Jorge, este mismo tema de la llamada del presidente de Estados Unidos y de México, que se han puesto de acuerdo para frenar la migración en un fenómeno internacional muy complicado, entre otros temas. Jorge, hoy ha decidido mantenerse en la presidencia de España Pedro Sánchez, el personaje que gobierna a nombre del Partido Socialista Obrero Español. Sánchez decidió 5 días ausentarse del ejercicio del poder y dijo que los iba a dedicar a reflexionar, sobre todo porque en el mundo de las cloacas mediáticas, pregunta el presidente de España, se preguntaba si vale la pena seguir adelante ante tanta inmundicia que arrojan mediante mecanismos en los cuales tertulias, allá les llaman mucho tertulias a las mesas de análisis de periodistas o de políticos, las tertulias y algunas columnas de opinión y algunos medios de comunicación, pues inventan o inflan algún tipo de cosas para golpear con inmundicias. Sin embargo, ya terminó ese periodo, hubo una enorme expresiones de apoyo a Pedro Sánchez del PSOE y de otros partidos pidiéndole que no renunciara por las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez. Y bueno, pues ahí sigue adelante, pero pareciera que la cloaca mediática allá y acullá siguen muy abiertas, Jorge Meléndez. Bueno, yo creo que las tres cosas se hilan, desgraciadamente, para mal de los ciudadanos. En primer lugar, tú ya sufriste con este señor Salinas Pliego. Yo creo que el INE, que debe ser el dueño de la señal de este debate, pues te debe apoyar. Y no quiere decir que si yo tengo una televisora, se llame Univisión, Telemundo o Telebasura, yo me apropie de esas cosas. El INE tiene que hacer su trabajo, que no lo está haciendo. Ya Jacaranda Correa hablaba, ella que es experta
de cómo televisivamente eso fue un desastre, de cómo se cortaba la señal, de cómo, a pesar de lo que invirtieron y fueron a los estudios Churubusco y todo estuvo mal hecho. Y yo creo que ahora, pues Telemundo no puede decir, esta es nuestra señal, esta es una señal que salió del INE, y el INE debería obligatoriamente apoyarte para que tú no sufras esos embates de Univisión o de Telemundo y antes de un señor impresentable en donde vaya a ir. En segundo lugar, creo que en efecto, México tiene que ponerse de acuerdo con el presidente actual porque siguen llegando migrantes por cientos. Y entonces hay que darle una situación que sea favorable para toda esta gente que llega. Nosotros entrevistamos a un compañero, Jorge Mújica, en Chicago, que es una ciudad refugio, y dice, aquí llegan decenas y decenas y decenas de migrantes de manera sin problema. Se estacionan aquí y aquí están viviendo, desgraciadamente, en casas de campaña con un frío atroz. Y nos decía un dato, Estados Unidos tiene cerca de 1 millón de mano de obra necesaria si quiere salir adelante y si quiere competir mínimamente con China. De no hacerlo, pues se irá retrasando, y China va ganando. Ya vemos que querían censurar a TikTok, que tiene que ver con las plataformas, y van a meter los chinos ahí alguna medida legal para que pueda seguir llegando a Estados Unidos. Y finalmente, bueno, todo esto tiene que ver con el imperio mediático que también en España se da. Sabemos que hasta periódicos como El País, que antes uno pensaba que estaban muy bien y que tenían, bueno, no, están metidas OHL, Repsol y demás ahí como grandes accionistas de ese periódico, y de repente El País también da unos bandazos que, Dios mío, claro. Y la mayoría de los televisoras y demás hacen eso. Por eso los muchachos de Podemos con Pablo Iglesias tuvieron que hacer su portal para dar a conocer lo que en los medios, salvo excepciones, no se da a conocer. Es decir, tenemos que enfrentar todos, y yo hago un llamado también a quienes nos ven, nos escuchan, nos mandan comentarios positivos, o también a quienes nos critican, que nos apoyen en esto. Sin el apoyo de la audiencia, que hay que hacerle un mensaje, debemos de enfrentar a estos gigantes que quieren acallar, como todo el tiempo lo han hecho, las voces críticas libres y verdaderas. Y es lo que yo quiero decir. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, te toca doble turno, porque este hombre metido con el rollo de que los pleitos y que Univisión y que Telemundo y quién sabe qué tanto, te brinqué la vez pasada y no atendí tu turno adecuadamente. Te pido me disculpes, y entonces tienes tiempo para lo que tú quieras y gustes, digamos, con un postrecito extendido, lo que tú quieras, por favor, Salvador, el tema que quieras abordar con nosotros. Bueno, pues ya que estuvimos analizando el tema de la elección presidencial, me parece que este debate va a hacer a avanzar
va a hacer que Xochitl Gálvez detenga esa caída, que Claudia Sheinbaum se mantenga o incluso avance un poco en las encuestas presidenciales, igual que Álvarez Maínez. Un comparativo que hacía hace un momento de datos es que entre el primer debate y el segundo debate, Claudia avanzó de una percepción de 60% de puntos positivos a 70%, es decir, crece 10% sus posibilidades de caer bien en las redes sociales, y disminuye sus negativos de 25 a 15%. Eso quiere decir que la gente está ya muy definida, su público, en cuanto a la aceptación y al rechazo que mantienen con ella. Y ese dato me parece muy interesante, porque lo que hemos encontrado es que la medición del ánimo en redes sociales presagia lo que va a venir en las encuestas siguientes. Así pasó con el primer debate, que después del primer debate Claudia se mantiene o sube un poquito, y Xochitl cae entre 2 y 4 puntos, y Maínez sube entre 3 y 5 puntos. Eso ya lo habíamos medido entre un debate y el otro, así que yo diría que va a crecer unos cuantos puntos. Claudia va a afianzar esos votantes que estaban ahí todavía pensándosela por quién votar. Y en el caso de Xochitl Gálvez, como decía hace un momento, su avance en positivos es muy chiquito, es de más 55 a más 60. Sin embargo, es suficiente para detener una caída, sobre todo porque su disminución de negativos pasa de menos 30 a menos 25, también es chiquito, pero lo reduce, es decir, también está afianzando a su electorado la panista. Y en el caso de Álvarez Maínez es el que me llama más la atención, porque avanza poco en las encuestas, pero en medición de sentimientos pasó de más 40 a más 65 de positivos, y bajó de menos 35 a menos 15 en el caso de negativos. Hablando con algunos jóvenes universitarios este fin de semana, me parece que ahí sí está pegando. Se ve muy claramente en TikTok, que por lo demás es la red social que genera más millones de conversaciones en esta elección, muchos más que las demás redes sociales. Es decir, esta campaña presidencial es donde más influencia van a tener las redes sociales, y particularmente TikTok está jugando un papel muy importante que no lo reflejamos en los medios de comunicación y en las conversaciones que tenemos en los espacios informativos o noticiosos, pero sí, si logra jalar el partido, el Movimiento Ciudadano, ese voto de los jóvenes con ese estilo muy pues campechano, divertido, de videos, incluso hasta parece con un contenido muy superfluo, nos podríamos llevar una sorpresa. Y lo que me llama la atención, para cerrar el comentario, es que, digamos, si Movimiento Ciudadano saca 10%, que sería pues ya un éxito para el Partido Naranja, queda un 90% nada más por repartir. Entonces estamos hablando de que ese otro 90% va a ser 60-30 o va a ser 55-35. En cualquiera de los dos casos, Claudia estaría teniendo más votos de los que tuvo el presidente López Obrador en el 2018, porque es una bolsa de 90%, al ser solo 3 candidatos, la que se estaría repartiendo entre las dos punteras, salvo que la elección se cierre más, que no parece ser el caso. Estamos hablando de una elección que sí confirma las tendencias que estamos viendo en las últimas encuestas. Bien, Salvador, gracias. Y de nuevo reitero disculpas que no me fijé en el turno que llevábamos en el orden. No me di cuenta, Julio, que Es usted muy generoso. Gracias, Salvador. Marta Olivia,
Marta Olivia, hoy presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Hernán Gómez, autor de este libro Traición en Palacio, presentó pues los alegatos jurídicos que corresponden a su defensa. Dice: esta mañana acudí al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que preside el magistrado Rafael Guerra para contestar la demanda que presentaron en mi contra 3 empresas pertenecientes a El Heraldo de México en el ejercicio de mi libertad de expresión. Luego pasé a entregar esta carta al presidente del tribunal, Rafael Guerra, en la que le pido un juicio imparcial y apegado a derecho, más allá de la animadversión que pueda tener hacia mi persona, por lo que publico sobre él en mi libro Traición en Palacio y en un artículo periodístico. Pues es una demanda muy especial, Marta Olivia, 15 millones de pesos, pero luego publicó el propio Hernán que eran 3 empresas y cada una de ellas estaba generando una demanda similar. Pues momentos complicados en todo este terreno. Estamos ya en la parte final, Marta Olivia. Lo que nos quieras dar como postrecito, por favor, adelante. Sí, bueno, decir en el caso de Hernán Gómez que lo ha dicho, que es una venganza de Julio Scherer Ibarra, quien busca silenciarlo como periodista ante esta demanda. Pero se nos está pasando algo muy importante. Julio, esta reacción ante el nuevo libro de Anabel Hernández. Y bueno, decir, para este tema me gustaría recuperar esta publicación que hizo Laura Sánchez Ley este domingo. Dice, y que yo subrayo, porque además hoy en su columna Anabel Hernández te menciona por ahí. Sí. Y sí me gustaría primero decirte que sería bueno que el equipo de Astillero reviviera esa entrevista que le hiciste a Anabel Hernández, y que creo que en estos tiempos es necesario más periodismo con fuentes informativas, con hechos corroborables. Creo que es una exigencia del periodismo seguir siendo críticos, pero también, digamos, si estamos escribiendo, sostener, no nada más por la fama pública que pudiera tener una o un periodista. Así que a mí me parece que esto es bastante grave. El tema es bueno para las clases de periodismo que se imparten actualmente en México. Cómo el protagonismo o las ganas de querer mantenerse relevantes pueden afectar la credibilidad del trabajo de años que ponemos los periodistas, y que al final es nuestra carta de presentación y nuestro legado. Que nos tilden de mentirosos o de no aportar pruebas para sustentar lo que escribimos y decimos es penoso y nos deja muy mal parados. Y a mí me parece que desde que entrevistaste a Anabel en febrero pasado, me quedó claro que las acusaciones e insinuaciones que hizo sobre el supuesto financiamiento de un grupo del crimen a Andrés Manuel López Obrador, a la campaña de AMLO, se quedaban en meras especulaciones, preguntas provocadoras que no llevaban a ninguna parte. Allá, quien le quiera creer, y sobre todo, quien no quiere, se pretende beneficiar con estas obras de ficción. Y yo con eso cierro. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, por favor, tu comentario, tu postrecito. Coincido absolutamente con Marta Olivia. Creo que la señora Anabel, por lo que he podido leer de su libro, insiste, se reunieron en un lugar, tales y tales, me dijeron, me comentaron, ya sabemos, muchos periodistas de los varios medios de difusión dicen, y es que me filtraron del equipo de Claudia Sheinbaum y mi fuente en la presidencia que todos los días me informa de lo que pasa y come López Obrador, etcétera, etcétera. Pues esos son simplemente ganas de hacerse tonto, y era el periodismo que estaba de moda durante muchos años. Enrique Serna tiene un gran libro, El Guardador del Silencio, algo así se llama, y sobre Carlos de Negri, que fue un periodista súper leído y que hacía 3 columnas diarias en un periódico, y todo esto
viene de muy lejos, pero se acentúa ahora en estos momentos de crisis. Por eso yo creo que hay que agradecer a los estudiantes de Estados Unidos que estén demostrando varias cosas. Que muchos años de bombardeo mediático, televisivo, informativo y demás, no los hayan ablandado de la mente. Que estén poniendo en duda el llamado país de la libertad y que defiendan a las víctimas de un genocidio que sabemos que está en Gaza. Y yo creo que ante eso nosotros debemos ser muy firmes, cerrar filas y defender el auténtico periodismo y no a los charlatanes que muchas veces se la dan de muy sabiondos y terminan siendo el fracaso del fracaso. Bien, pues Jorge, Salvador, Marta, muchas gracias por esta ocasión. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. Estamos terminando nuestra mesa de esta ocasión. Salvador, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo para los tres, Jorge, Marta. Buena semana. Gracias, igualmente. Jorge Meléndez, buenas tardes. Abrazo a todos, a la audiencia, sobre todo, e insisto, sean críticos, pero también solidarios. Gracias, Jorge. Marta Olivia, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Solidaridad y apoyo al buen periodismo que haces desde Astillero Informa. Gracias, muy amable. Gracias, seguimos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.